bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias como cada semana por su sintonía. Con 96 votos, 24 en contra y una abstención fue aprobada la Ley de Incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Esto la noche del martes 27 de octubre en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para conversar sobre el contenido final de esta propuesta, estamos ya con la compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, también por la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y de inmediato vamos a revisar un resumen de lo que fue el segundo debate de este proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional, cortesía de Televisión Legislativa. El segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera arrancó con la exposición por parte de la ponente Lidice Larrea de más de una decena de cambios propuestos. Proponemos un nuevo articulado, un articulado claro, un articulado totalmente solventado en el objetivo de esta ley, que es crear las condiciones necesarias para atraer esa inversión privada. Aunque estos no fueron suficientes para la oposición legislativa, como lo evidenció el socialcristiano Henry Cucalón. Sin perjuicio que han aumentado los artículos con relación al primer debate, subsisten inconstitucionalidades. La discusión siguió y se centró en la incorporación de la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las observaciones vinieron de los oficialistas Fausto Cayambe y Pamela Falconi. Esto no puede ser parte de la estructura de la ley, sino tiene que ser una disposición transitoria. Y sería importante tener datos que nos permitan evaluar cuántos serían los beneficiarios. Mientras que iba tomando fuerza la propuesta de la legisladora Vanessa Fajardo, a fin que se beneficien de la remisión aquellos pescadores artesanales que obtuvieron créditos con la Corporación Financiera Nacional y cuyas obligaciones no pudieron ser canceladas. Comprendemos perfectamente que este sector, hoy por hoy, necesitan un impulso y respaldo. Representantes de este sector llegaron a la sede legislativa para respaldar la inclusión de este planteamiento, que además contó con el apoyo de varios parlamentarios. Estamos ayudando a esta parte del sector pesquero que está cobijando a la provincia de Santa Elena, a la provincia de Manabí, a la provincia de Galápagos, a la provincia de Esmeraldas y a todas aquellas provincias, a las provincias del Oro que tienen franja costera. En tanto, persistieron las críticas sobre las atribuciones que se confiere al Ejecutivo para simplificar trámites administrativos vía decreto. Patricio Donoso, de Creo. Por supuesto, ¿dónde está lo nuevo? El presidente puede, en su función, emitir decretos, pero claro, se lo deja para disimular la inconstitucionalidad que este texto tiene todavía en el informe que estamos tratando. Y sobre los procesos de arbitraje que, de acuerdo a los últimos cambios al proyecto, se establecen dentro del ámbito regional. A todo esto se sumaron una serie de observaciones expresadas a lo largo de las más de 30 intervenciones que resultaron de este debate. Y bien, ahí hemos tenido un resumen de lo que fue esa jornada en que se aprobó este proyecto de ley. Asambleísta Hernández, iniciamos con usted una primera mirada general. Bueno, creo que en el resumen que usted preparó se puede evidenciar claramente que esta es una propuesta positiva para el país. Nuevamente, porque no es la primera vez que se lo hace, se incentiva la producción y se incentiva la inversión en áreas importantes, vías, puertos, aeropuertos, proyectos inmobiliarios, proyectos de desarrollo urbano. Hay una cantidad de áreas que quedan establecidas en la ley y que constituyen un nuevo incentivo tanto para la inversión como para el sector productivo. Vamos
desmenuzando algunos aspectos, entonces, asambleísta, usted había señalado algunas preocupaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con sectores estratégicos y el arbitraje internacional. Brevemente, ¿cómo quedó aquello? A ver, esto también, después de algunas precisiones que hizo falta hacerlas al final, ya casi en la votación, pero también queda muy claro el tema de los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos tienen leyes sectoriales, se rigen por estas leyes sectoriales. Además, también hay unas disposiciones expresas de la Constitución que señala cómo deben manejarse los sectores estratégicos. Esta ley no cobija a los sectores estratégicos porque cada uno de ellos tienen leyes sectoriales específicas, más allá de unos ámbitos como puertos, aeropuertos, que sí están considerados en esta ley. También se establece se puede hacer inversión en nuevos, y esta fue una de las precisiones que también al final se introdujo, en nuevos proyectos hidroeléctricos, y no tienen que ser necesariamente solo hidroeléctricos, sino en general de generación de energía alternativa. También lo que tiene que ver con el arbitraje queda muy claro que es en el ámbito regional. Eso queda establecido en el proyecto de ley. Yo creo que es una ley positiva para el país, para incentivar la producción y también la inversión externa. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, respecto del arbitraje regional, usted hizo algunas críticas. ¿Por qué? En el tema del arbitraje, porque el artículo 422 de la Constitución únicamente prohíbe que el Estado pueda celebrar tratados en los que el Estado se someta a una jurisdicción extraña de la región, en arbitrajes, por ejemplo, de índole comercial. Sin embargo, el artículo 422 no prohíbe que se puedan en contratos acordar arbitrajes fuera de la región. Y por ello es que el Procurador General del Estado en varios casos ha dictaminado favorablemente para que se fije, digamos, como sede arbitral Londres, que es el sitio más neutral, más óptimo que existe en este momento en el mundo. El artículo 27 del Código Orgánico de la Producción también abre la posibilidad para que se puedan acordar en contratos de inversión arbitrajes distintos de aquellos previstos en la zona latinoamericana. La disposición general quinta del Código Orgánico de las Finanzas Públicas también abre esta posibilidad. Por consiguiente, si el artículo 422 de la Constitución, el artículo 27 del Código Orgánico de la Producción, la disposición general quinta del Código de las Finanzas Públicas no restringen el arbitraje fuera de la región cuando éste se acuerda en contratos, ¿por qué en esta ley se establece una restricción desde todo punto de vista inconstitucional? Con esta restricción que se establece en la Ley de Alianza Público-Privadas, aquellas inversiones que esperan que lleguen al país simplemente van a llegar con muchísimas dificultades o reparos, porque en el sistema latinoamericano no existe una instancia. En la UNASUR recién van a constituir una instancia arbitral. Escoger Chile, que es un lugar que han venido fijando algunas empresas, le da ventaja, por supuesto, a Chile como sede arbitral, pero ¿será Chile mejor que Londres? Me pregunto yo. De ninguna manera. Entonces aquí hay una gravísima equivocación en el tema del arbitraje internacional. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, esto que acaba de citar el asambleísta Torres se ha prestado de alguna manera para generar hasta cierto punto confusión, porque si es como dice el asambleísta que la Constitución no lo prohíbe, ¿por qué ustedes alegaban que era inconstitucional? Mire, yo creo que hay que mirar el espíritu de lo que señala el artículo 422 y al mismo tiempo hay que mirar la experiencia, no solo del Ecuador, sino de la región. ¿Qué es lo que le pasa a nuestros países cuando van a estos tribunales arbitrales? Generalmente, y hay estadísticas sobre eso, esos tribunales arbitrales fallan en contra de los estados, fallan a favor de las grandes corporaciones y de las grandes multinacionales. Esto es básicamente la experiencia que tenemos. Pero entonces allí es donde se fundamenta el criterio expuesto por los asambleístas de país y no necesariamente porque exista una inconstitucionalidad al respecto. Sí, efectivamente, lo que nosotros vemos es que esto es equivocado, sobre todo para los intereses del país. Y ahora mismo ya el propio presidente ha señalado que puede existir un fallo
a favor de la empresa Oxy cuando la empresa Oxy actuó en contra de la ley expresa, un tribunal arbitral decidiendo sobre las características de nuestras leyes, señalando que nuestra ley es muy dura, que nuestra ley es muy rígida. Esto es inaceptable, de tal manera que lo que conviene a los intereses del país es que efectivamente pueda haber un tribunal arbitral que no esté tan influido por los intereses de las multinacionales y que no actúe en relación de esto. Por eso creo yo que la solución que se encuentra es una solución importante, es una solución que al mismo tiempo da fuerza a los procesos integracionistas y también a la seriedad de los regímenes jurídicos latinoamericanos, de tal manera que de ninguna manera eso puede coartar, si es que hay realmente inversionistas serios que quieren invertir en el país con las garantías que ya le otorga la propia ley y adicionalmente con incluso la posibilidad de tener arbitrajes regionales, de ninguna manera creo que pueda impedirse que pueda llegar la inversión sobre áreas que además pueden ser rentables también para esas empresas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Mire, un inversionista busca que el sistema de solución de controversias sea indudablemente el mejor. Las disputas no aparecerán el 2015, probablemente tampoco el 2016, sino el 2017, el 2018, después de que ustedes hayan abandonado el poder y haber establecido en esta ley esa disposición. Simplemente no constituye un incentivo. Lo que están diciendo a un inversionista es, bueno, pues esta es la condición, solamente podemos aceptar arbitrajes en la zona latinoamericana, no fuera de Latinoamérica. Muchos inversionistas dirán, pero hay otras empresas que han celebrado contratos con el Ecuador del 2008 a la fecha y que se han fijado como sede arbitral Londres. ¿Por qué ellos sí y por qué no nosotros? Es distinto el tema del arbitraje, digamos, de la Occidental, que se desarrolló amparado por el Tratado Bilateral de Inversiones y en el CIADI, en que el Estado ecuatoriano se defendió muy mal desde un comienzo. Tú recordarás, Virgilio, que el Procurador del Estado, no este, sino uno de los anteriores, ni siquiera reconoció la jurisdicción del CIADI, no designó al árbitro y a última hora participaron. Ese fue un gravísimo error. En otros arbitrajes al Ecuador le ha ido bastante bien. En otros, pues, ha sido condenado muchas veces porque efectivamente se habían cometido errores al terminar o finalizar cierto tipo de contratos. 30 segundos. Pero cerrar las puertas en la ley que aprobó la Asamblea para que no se acuerde una instancia arbitral como la de Londres, que este momento es la número 1 en el mundo y todos quieren entrar allá, inclusive los estados, porque saben que se puede designar árbitros de calidad, el sistema es muy rápido, muy ágil, va a ahuyentar a inversionistas que podrían llegar al país como han llegado en otras ocasiones. Pero brevemente, asambleísta Torres, allí el asambleísta Hernández ha manifestado que eso ya dependerá de la seriedad, en este caso, de quien quiera venir a invertir en el país. Es que es la confianza sobre el sistema de justicia. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿usted cree que una empresa extranjera quisiera ventilar sus problemas? Nunca. En Venezuela, mire usted, el fiscal en el caso de López denuncia que el propio presidente de la Asamblea, Diosdado, preparó el acta de detención. ¿Quién va a querer ir a esos países? Hay otros, por supuesto, serios como Chile, Uruguay, indudablemente, pero no se constituye todavía en la UNASUR ni siquiera el sistema arbitral. Está a las puertas, ha mencionado estos días están tratando de hacerlo. Entonces, si no existen esos sistemas, no le restringamos al país la posibilidad de que vengan empresas y busquen otro espacio para resolver este tipo de conflictos. Correcto, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, la aprobación de la ley para los incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Vamos a revisar de inmediato algunos puntos de esta ley. Entre los principales cambios, el texto definitivo del proyecto de ley orgánica para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera incorporó como una de las atribuciones del Comité Interinstitucional la de expedir los reglamentos necesarios para su funcionamiento y el de la Secretaría Técnica.
Sobre los contratos de gestión delegada, el artículo 13 incluyó a los proyectos públicos relacionados con el sector hidroeléctrico y otras energías alternativas. En cuanto a la simplificación de procesos y procedimientos con el fin de facilitarlos, el texto determinó que es potestad del presidente de la República simplificarlos en el ámbito de la función ejecutiva mediante decreto ejecutivo. A su vez, que los gobiernos autónomos descentralizados, a través del órgano colegiado competente, tienen potestad para simplificarlos en relación con los trámites administrativos establecidos por los órganos de su nivel de gobierno. Se exceptúan de este procedimiento de simplificación las licencias ambientales establecidas mediante ley. El texto final creó además un capítulo para la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Incorporó la remisión de intereses, multas, costas y recargos derivados de obligaciones crediticias en las que se hayan iniciado procesos coactivos en contra de pescadores artesanales acreditados por el Ministerio de Agricultura. Y así también estableció la ampliación del plazo previsto en el segundo inciso del artículo 5 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos hasta el 31 de diciembre de 2015, a fin de facilitar a los beneficiarios de la remisión efectuada al amparo de la referida ley, proceder con el pago efectivo y o la reestructuración de sus obligaciones, acogiéndose a los procedimientos establecidos por el Banco Nacional de Fomento. En cuanto a las autorizaciones, se determinó que están sujetos a la obtención de notificación sanitaria previamente a su comercialización los alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos y otros productos de uso y consumo humano definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Asimismo, que están sujetos a la obtención de registro sanitario los medicamentos en general. Bien, asambleísta Hernández, allí algunos otros cambios en el proyecto de ley. Sí, a ver, creo que antes de pasar a los cambios es importante señalar lo que dice Luis Fernando, porque aquí están en juego los intereses del país. Si hay una sentencia en contra del país, el perjudicado es todo el Ecuador. Y aquí estos deben ser temas de Estado. Incluso hay una resolución de la Asamblea que dice que los temas del arbitraje con la OXI tienen que ser un tema de Estado, porque lo que se violentó fue la ley ecuatoriana. No podía reconocerse la jurisdicción del CIADI, porque la empresa había salido muchos años antes de que entre en vigencia ese acuerdo que permite precisamente que se pueda tratar en sede arbitral del CIADI. Entonces es absolutamente clara la posición en este caso del Ecuador. Aquí una vez más se demuestra cómo estas empresas transnacionales presionan a los tribunales arbitrales para que fallen y actúen en función de los intereses de las transnacionales, dejando de lado los intereses del país. Esto precisamente es una evidencia de lo que estoy señalando. De tal forma que yo diría que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, para defender los intereses del Estado debe haber unidad. Y aquí lo mínimo que podemos hacer, y sobre todo nosotros que somos legisladores, es defender el ordenamiento jurídico. Existía un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico establecía que si hay cambio precisamente en la propiedad, eso tenía que ser notificado al Estado. 30 segundos. La empresa actuó al margen de lo que dice la ley y luego, ahora, obviamente, esta demanda lo que pretende es sacrificar intereses que pueden servir para el desarrollo del país. Yo creo que en esto hay que estar muy claros. Y esto me permite, y con esto concluyo, hacer una reflexión sobre el tema de las inversiones. Nosotros incentivamos la inversión, pero no a cualquier costo. La inversión no puede sacrificar el tema ambiental, el tema laboral. Hay que ver si es que efectivamente es nueva inversión o se trata de reinversiones o reinvierten utilidades. Hay que mirar, por ejemplo, que siempre una demanda de los inversionistas va a ser la flexibilización laboral, que es privilegiar el capital en contra, en cambio, del ser humano. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, la ley de incentivos para las asociaciones público-privadas obedece, de lo que presumo, a la necesidad que tiene el gobierno ecuatoriano de mejorar la liquidez monetaria. Es que la liquidez monetaria en el país ha bajado precisamente por un desequilibrio entre importaciones y exportaciones, entre créditos y deudas, y también entre inversión y pago de regalías. Se espera, de lo que dice la Comisión de lo Económico, recaudar o atraer, más bien dicho, cerca de 3.100 millones de dólares de aprobarse esta ley. De ellos, 500 millones de dólares irían a proyectos portuarios, 1.700 millones de dólares para vías y unos 850, 70 millones de dólares para proyectos de vivienda social. El objetivo entonces
de la ley no es otro que el de atraer inversión que no está en el país. Sin embargo, asambleísta, los empresarios han señalado no estar muy contentos, que digamos, con esta ley. Parece que no están muy ¿Por qué? contentos los... bueno, yo no represento a los empresarios en la asamblea. Pero podemos tener una lectura en ese caso. Yo represento básicamente a los emprendedores privados y básicamente parece que hay un tanto de descontento porque la ley es oscura. Los artificios que tiene la ley de ninguna manera generan suficientes incentivos para la inversión. Hemos comentado el tema del arbitraje. Personalmente estimo que la nueva redacción del artículo 19 de la ley en cuanto al arbitraje internacional, en lugar de generar un incentivo, va a ahuyentar al inversionista que viene al país. Igualmente, existen otras reformas a la ley de régimen tributario interno y a la ley de equidad tributaria, que al final constituyen la 12ª reforma tributaria. Hemos tenido en menos de 8 años 11 reformas tributarias. La que aprobó la Asamblea es la 12ª. Uno podría decir, pero son reformas para que no paguen impuestos. Sí, el problema es que muchas veces le dicen al contribuyente no vas a pagar el impuesto y al poco tiempo le dicen sí vas a pagar el impuesto. Estas reformas no son una garantía de seguridad jurídica. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, permítame hacer una pregunta porque no podemos abstraernos de un hecho que vimos, ocurrió durante el segundo debate de esta ley y previo a lo que fue la votación. Allí cierto incidente o diferencia, la llamaría yo, entre los mismos asambleístas del bloque de Alianza País, entre ellos usted. ¿Qué fue lo que ocurrió y dónde radicaron estas diferencias? A ver, sí, un impasse lamentable que no tiene nada que ver, y eso quiero yo decirlo claramente, con lo señalado en algún periódico. Lo digo el nombre además porque me parece que es antiético que se actúe así, por lo señalado por el periódico El Expreso, y me parece una nota de la periodista Carla Maldonado, que se atreve a hacer incluso una narración de los hechos sin tener el audio. Yo creo que eso es antiético, y además sin contrastar ni pedir mi opinión. Esto no se puede entender, y se inventa una novela que no existió para nada. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el bloque consensuamos unos artículos recogiendo precisamente algunas observaciones, y de la misma forma, esto que fue consensuado en el bloque, incluso con algunas de las autoridades del Ejecutivo, fue consensuado. En el documento final, algunos cambios de estos, por alguna razón, no estuvieron presentes. ¿Sobre qué tenían que ver esos temas? Menciono 4 puntos exactamente. Uno, que tenía la precisión de que las subvenciones tiene que hacerlas, o puede el Estado hacer subvenciones solo en casos excepcionales. El otro precisaba que se puede hacer todo tipo de inversión en el sector eléctrico, pero siempre para proyectos nuevos. Incluso eso yo lo planteé en el Pleno y señalé que no sean solo hidroeléctricos, cualquier otro tipo de proyecto, solar, eólico, nuevas fuentes de generación energética, pero siempre y cuando sean proyectos nuevos. Luego también la precisión respecto del arbitraje, porque si bien se señala lo del arbitraje que tiene que ser en el ámbito regional, con el último inciso se dejaba abierto para que pueda ser en cualquier parte del mundo, y también con el crédito tributario que está constando en la reformatoria segunda, numeral 11, que ya habíamos decidido eliminar porque ya existe una norma general para todos los inversionistas. Estos temas no estuvieron recogidos, yo hice esa precisión, y después además se le dio la razón porque la presidenta de la comisión recogió en el informe final, y esos temas constan en la ley aprobada por la Asamblea. Aclarado entonces este episodio, asambleísta Torres. Este hecho suscitado al interior del Pleno también generó cierta incomodidad, por así llamarla, entre los asambleístas de oposición que ya demandaban la votación del documento. Más de 12 horas le tomó a la Asamblea votar el documento. Cuando se produjeron las suspensiones de la sesión a pedido de la presidenta de la comisión para presentar la versión final, indudablemente que desde la oposición pudimos ser testigos de hechos anómalos y extraños en el bloque oficialista. Le vimos a Virgilio que protestaba por algún tema, a otros asambleístas de país igual, luego en la secretaría, y como no podíamos escuchar lo que decían, indudablemente nos dedicamos pues a hacer simples conjeturas. Algo pasa allí, pero al final salió humo blanco y aprobaron el proyecto que tenían previsto aprobar. La ley de alianza pública-privada es el capítulo olvidado del Código Orgánico de la Producción. Si el proyecto cuando llegó a la Asamblea era ya un camino oscuro en el cual era muy fácil perderse y muy difícil encontrar la salida, con los cambios incorporados en el segundo debate
Ese camino sigue igual de oscuro, no se han prendido las luces, los inversionistas se van a tropezar, los contribuyentes igualmente se tropezarán y muy difícilmente se podrá encontrar el camino para salir de un proyecto que prácticamente se multiplicó por 3 en cuanto al número de artículos. La versión inicial llegó con 8 artículos y cerca de unas 40 disposiciones reformatorias. Al final terminó con 32 artículos y las mismas 30 disposiciones transitorias y derogatorias. Con un cuerpo legal tan complejo, desde ningún punto de vista se va a mejorar la inversión. Afortunadamente cambiaron una disposición que tenía que ver con la deslegalización. Se quería habilitar al presidente de la República para que mediante reglamento autónomo pueda modificar permisos constantes en una ley. Sobre la simplificación de trámites. Claro, ello es un tema para discutir, se llama la deslegalización en el derecho constitucional contemporáneo, pero los artículos 132 y 133 de la Constitución, que establecen el principio de la reserva de ley, establecen una reserva muy restrictiva, lo que hacía difícil que se aprobara el artículo en esos términos. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una pausa, no se vayan, al volver tenemos más en este programa, tesis y antítesis, y el análisis respecto de la aprobación de la ley de asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Regresamos. Amigos, estamos ya en el último bloque de tesis y antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus reflexiones finales. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. Sí, yo vuelvo a señalar que esta es una ley positiva. En la ley se establece incentivos para la inversión, para la producción, se acota también el régimen competencial porque no puede aplicarse a todas las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados ni el gobierno nacional, no se permite la privatización, hay reglas especiales para el sector estratégico. Creo que se hace bien en eliminar también estas cosas que ya parecían excesivas, como por ejemplo el que no paguen impuestos predial, alcabalas, plusvalía, o lo que tiene que ver con la devolución del IVA. Eso finalmente en el proyecto que se aprueba ya no consta. De igual forma se precisa, me parece, que el tema del arbitraje, para que también el Estado pueda tener garantías cuando tiene relación con inversionistas. Se establece claramente que puede existir caducidad y razones para la caducidad de los contratos. Se introduce lo de la revisión de la mora patronal, que va a beneficiar a los trabajadores, sobre todo que por esta situación irregular de sus patronos no podían disfrutar de los beneficios de la seguridad social. De la misma forma se establece la remisión para los pequeños pescadores que tienen créditos con el banco, con la Corporación Financiera Nacional. Yo creo que es una buena ley, es positiva para el país y creo que permite también dar pasos significativos en ese sentido. Asambleísta Hernández, bueno, ya que hemos evacuado este tema con respecto a este proyecto de ley, quisiera aprovechar para tener un comentario de su parte respecto de lo que fue esta semana el debate entre el presidente de la República, su equipo de trabajo, también con los economistas Mauricio Pozo, Alberto Dajic y Ramiro González. ¿Qué decir? Yo creo que el país pudo evidenciar claramente lo que son dos modelos. Un modelo representado en el economista Pozo, representado también en Alberto Dajic y sumado a él, lamentablemente, alguien que se dice ser socialdemócrata, ¿sí? También ahí hay un modelo. Y ese modelo es el de la preocupación por seguir el recetario del Fondo Monetario Internacional, independientemente de cuál sea el costo para el país y de cuál sea el costo para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Quedó muy claro. Es necesario establecer acuerdo con el Fondo Monetario, sin importar las condiciones, y que esas condiciones sean paquetazos. Es necesario establecer inversión extranjera, sin importar lo que signifique el costo de la inversión extranjera, así sea el sacrificio, por ejemplo, de los derechos laborales. También, de la misma manera, esta especie de mito respecto de lo privado y de los beneficios de lo privado o de los fondos, ¿no? Lo que parece que, por ejemplo, no se recalcó es que la mayor parte de esos fondos servían como garantía para que el país pueda seguirse endeudando, de tal manera que de ninguna forma la existencia de los fondos era un colchón para el país, sino sobre todo para los acreedores. Y por otro lado,
la posición del presidente Correa, muy clara, muy nítida, de enfrentar con creatividad el difícil momento que tenemos, pero sin sacrificar ni al país ni a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Son dos modelos, el uno es precisamente el que representa los sectores de la oposición, la derecha, los intereses del sector financiero, y otro el que representa los intereses de la patria y de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Brevemente, asambleísta Hernández, en este tiempo que nos queda, hubo también anuncios económicos, por ejemplo, que en la proforma se contemplará un valor aproximado del precio del barril del petróleo de $35. Sí, bueno, ya se había señalado que el precio del petróleo en ningún caso excedería los $40. Esto siempre responde a estudios y a previsiones técnicas, y al mismo tiempo lo que es muy claro es que este año requerimos menos financiamiento, porque algunas de las grandes obras en las que el país ha invertido y por las que el país se ha endeudado están también ya culminadas. Eso se reflejará ya y podremos tratar seguramente a partir de la próxima semana, que ya estará la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional. Cómo no. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. De igual manera, una evaluación de lo que fue el debate. ¿Sus preocupaciones de pronto? Sí, antes de ¿Cómo no? indicarle mi criterio, en la Ley de Alianza Público-Privada se deroga y modifica el artículo 329 del Código Orgánico General de Procesos, que nada tiene que ver con inversiones extranjeras, con arbitrajes. Me pregunto, ¿por qué están derogando la segunda parte de ese artículo y modificando la primera parte? ¿Es que acaso quieren dar más poder al Estado en materia de ejecución de actos administrativos y despojarle al ciudadano de defensas que ahora tienen el Código Orgánico General de Procesos? Esa derogatoria y reformatoria, por ser ajena al contenido mismo de la ley, es inconstitucional, viola el principio de unidad de la ley. Sobre el debate presidencial, al César lo que es del César. Los economistas Dajic y Pozo estuvieron impecables. El presidente de la República replicó los argumentos de estos dos economistas con conocimiento y mucha habilidad. Y gracias al debate económico que lograron generar estos tres personajes, los ecuatorianos pudimos advertir la magnitud del problema económico. ¿Fue económico el debate o fue político, asambleísta? Porque ahí hay toda una discusión. De lo uno y de lo otro, pero fue en buena parte económico con Dajic y con Pozo. Y claro, gracias a la forma como ellos plantearon los problemas, el presidente también se vio obligado a hacer una serie de precisiones. El presidente no reconoció que nos encontremos en una crisis económica, tampoco aceptó que el país esté en una recesión, sí admitió que la situación es sumamente complicada e inclusive trató de explicar que el no ingreso de $5.000 millones por la caída del precio del barril de petróleo a la economía ecuatoriana está afectando. Uno de los aportes más interesantes que hizo el presidente fue que su gobierno viene haciendo lo posible para evitar que el sector financiero y bancario también se contamine con la crisis que ahora se ve en el mundo económico real. Y para ello, él dijo, está bien que la banca no preste, sea prudente, tenga utilidades, porque mientras el sistema financiero esté solvente, la dolarización está garantizada. Esa es una posición madura y, por supuesto, objetiva. Lo que no logró aclarar es el tema de la liquidez monetaria, que fue el tema central del economista Dajic. Él dijo, esto baja, ¿qué van a hacer? 30 segundos. ¿Cómo están en el tema precisamente de atraer inversiones? Y ese punto no fue suficientemente explicado por el presidente. Pero me pareció saludable el encuentro, debate en unos momentos, para que podamos advertir cuáles son las dimensiones del problema económico y sobre todo entender la responsabilidad que tiene que asumir el presidente. Él es el capitán del barco y será capitán hasta el 2017 cuando se produzca el relevo. Y él tiene que asumir la responsabilidad por sus omisiones y por sus acciones, sobre todo para que en esta urgencia económica, que para mí es ya una recesión, los ecuatorianos tengamos al menos seguridades y certezas. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por haber compartido este espacio. Amigos, ustedes recuerden que en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.